satisfacción tener aquí amigos y colegas que de una u otra forma pensamos de manera muy similar, sabemos más o menos qué es lo que necesitamos, pero no podíamos no tener la iniciativa con mi amigo Rodrigo Mundaca, que viene aquí casi de chaperón con Javier y Karina, su hermana, desde Santa Cruz acompañándolo, porque queremos lo mejor para nuestros amigos y colegas y lógicamente para el país, para la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Quiero que por favor reciban a este economista irreverente, muchas veces muy complicado, excéntrico, despeinado. Por favor reciban a Javier Milei con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y básicamente mi presentación va a tener dos partes. Y esas dos partes tienen que ver para levantar algunos conceptos que me parecieron muy interesantes, tanto de Guillermo como Mauricio, y luego de ello me voy a focalizar sobre lo que ha sido el gobierno de Macri, los errores que se cometieron y la pérdida de una oportunidad histórica que hoy es muy cara a la Argentina. Por lo tanto, primer punto es ¿por qué el modelo de la libertad? Es decir, en algún sentido, Guillermo lo mencionó, él mencionó del tema de la libertad económica. Y o sea, hay una de las cosas que estoy haciendo y tratando de llevar a distintas partes del mundo es el mensaje de la libertad. Yo suelo decir que mi romanticismo con el liberalismo tiene tres etapas. Primero es cuantitativo, es decir, la superioridad cuantitativa del capitalismo. La segunda etapa es que cuando ustedes empiezan a presentar los números del capitalismo, el sistema de la libertad, aparece un cuestionamiento respecto de a que el sistema es injusto, es decir, hay un cuestionamiento moral. Esa es la parte cuando se vuelve muchísimo más atractivo este proceso y uno empieza a estudiar autores que básicamente son desconocidos en las universidades, porque lo que hay que tener en cuenta es que la educación, aun cuando sea de gestión privada o de gestión pública, si los contenidos los fija el Estado, esa educación es pública. Una de las cosas que les puedo contar del caso de Argentina, tanto mi colega Diego Giacomini como yo, digamos, fuimos perseguidos por las autoridades de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Buenos Aires, con algunos ribetes bastante complicados, y frente a la escalada que iba tomando esa persecución, en mi caso, yo decidí dejar el cargo y Diego decidió seguir en el cargo. Y después de un conjunto de persecuciones y de distintas
cuestiones le terminan quitando el cargo. Es decir, nosotros dábamos juntos dinero, crédito y bancos, o sea, que vendría a ser algo así como teoría monetaria. De hecho, yo soy profesor titular por concurso en la Universidad de Belgrano de Teoría Monetaria 1 y Teoría Monetaria 2. Es interesante, digamos, la apertura así en la Universidad de Belgrano, porque justamente admiten tener un profesor de teoría monetaria que quiere eliminar el Banco Central. Es muy interesante. Y Diego es profesor de política económica y, al igual que yo, es anarcocapitalista, así que promueve la eliminación del Estado. Pero es interesante contarle la anécdota en cuanto a cuando a Diego le quitan el curso y entonces lo mandan a dar macro para contadores, o sea. Entonces, en ese sentido era como tratar de degradarlo, y lo que hace Diego es arma un curso de economía austríaca, desde la versión austríaca, y que desemboca en el anarcocapitalismo, y le da la lista de lecturas. Entonces, ¿qué hacen los alumnos? Van a buscar los libros a la biblioteca. Entonces ahí es cuando los alumnos se encuentran que están en un centro de adoctrinamiento marxista. Porque cuando ustedes piden el Capital hay 300 ejemplares, los 3 tomos. Cuando ustedes piden la acción humana no hay uno solo. Probablemente si a un graduado de la Facultad de Ciencias Económicas ustedes le dicen o le hablan acerca de Ludwig von Mises, cuando escucha von Mises dice, es el 9 de Holanda. La realidad es que desde mi punto de vista estaría entre los mejores economistas de la historia de la humanidad. Por lo tanto, acá hay varios planos de la batalla, y gran parte de la batalla es cultural. Y eso va a quedar claro ahora cuando explico por qué me gustó, digamos, que Guillermo levantara el tema de la libertad. Porque cuando ustedes avanzan en este tema, y eso es lo que se va a tratar en mis otras conferencias, es que además el liberalismo no solo que es más productivo, sino que además es un sistema que es superior moralmente. Porque los conjuntos de valores sobre los que se basan son absolutamente preferibles a los que tiene una sociedad socialista. Y eso no es un tema menor, porque en función de los valores morales que tiene la sociedad, eso se manifiesta en instituciones, y por eso, digamos, donde hay socialismo hay un desastre, y donde hay libertad hay prosperidad. Y obviamente, como si todo eso fuera poco, además somos superiores estéticamente. Pero esa es una parte. Está negando que todas las cosas que logró tener la gente durante el kirchnerismo estaban mal. Es decir, no supieron explicar cómo se comieron el capital. Por eso creo relevante contarles esta historia, porque cuando veo las cosas me queda bastante claro lo que fue pasando. Que volvió al poder dice, no, nosotros dejamos la economía según como la dice que la dejó el propio gobierno de Macri, y que estaba todo bien y que no había ningún problema. Obviamente eso le salió mal, y cuando llega la primera sesión legislativa, cuando Macri hace su primer discurso, ahí habla del Estado del Estado. Por lo tanto, lo primero que tendrían que tener claro es que si hay un nuevo gobierno y con otra orientación, que haga un diagnóstico no crudo, crudísimo, que no le perdone una coma. ¿Por qué? Porque después lo van a usar para decir que la herencia no fue tan mala. Primer lección, no les perdonen la herencia. Creo que ahí ya les conté algo interesante. Ahora lo que voy a hacer es explicarle las inconsistencias del keynesianismo
que derivan en que esto termine peor si no cambian el rumbo. Una de las cosas que yo hago en ese libro, Desenmascarando la mentira keynesiana, es mostrar que el keynesianismo es un error teórico, aún peor que el marxismo. El keynesianismo pivotea sobre ideas ridículas. Yo voy a mencionar dos nada más. Una es una idea que se llama el multiplicador keynesiano. Y lo menciono porque siempre anda dando vuelta esa porquería. Yo me acuerdo que la bipolar de Tolosa, la sodomita del capital, la morocha, Cristina, muchacho, iba y se ponía en el atril y ella decía así, ¿no? Y lo tenía ahí a Coino, a Axel Kicillof, poderoso el chiquitín. Entonces, y ella validaba con él, decía, porque Axel se lo puede explicar bien, porque en realidad cuando uno estimula el gasto público, eso hace crecer el producto, ese crecimiento del producto genera mayor inversión. Wow. El camino de ir al paraíso, y sucede que el mundo no se enteró. O sea, lo descubrió Axel, que encima como macroeconomista es pésimo. Y él se dedicaba a dar de historia del pensamiento económico, materia en la cual era muy bueno. Ojo. Ahora, no le sirvió para nada, porque un día fue a China y dio un discurso de 2 horas hablando de Mao. Los propios chinos lo miraban y decían, este pibe no entendió nada. Ustedes se ríen, yo lo padecí como ministro. Entonces, yo le voy a contar así el multiplicador en 2 situaciones. Supongan que ustedes tienen un ingreso de 100, que el 80% lo consumen, 80 es consumo, 20 es inversión. Bajo esa lógica, si ustedes hicieran los despejes pertinentes, y como dicen los keynesianos, asumiendo que el consumo es una función estable del ingreso, entonces ustedes podrían decir que 5 veces la inversión es el PBI, ¿sí o no? Entonces, va a venir acá un keynesiano y le va a decir, no, esto es muy fácil de arreglar. Vamos a duplicar la inversión. ¿Con qué la vas a financiar? Con emisión monetaria. Total, digamos, son papelitos, digamos. Lo financian con emisión monetaria, eso duplica el tamaño de la inversión, entonces ahora van a tener un PBI de 200 y además vamos a consumir 160. Parece mágico, si no fuera porque es una pelotudez del tamaño de una casa. Es decir, ustedes no crecen, digamos, la economía no se expande por estímulo de la demanda. Se lo hago en un ejemplo fácil. Ustedes piensen en el caso de Robinson Crusoe, está en la isla, solo. ¿Cómo hace para estimular la actividad de la isla? ¿Qué se consume? ¿La arena? ¿Cómo termina si se consume la arena? Se muere. Es decir, entonces lo primero que tiene que hacer Robinson es treparse al árbol. ¿Para qué? Para bajar los cocos. Es decir, tiene que laburar, tiene que producir. Entonces empieza a comer, no sé, 2 cocos por día. Y de repente dice, bueno, pero tengo madera, tengo clavos. Entonces, ¿qué hago? Me puedo hacer una escalera para bajarme más cocos por día. Entonces, suponiendo que, digamos, él estima que va a tardar en hacer esa escalera 5 días. Entonces, ¿qué hace? Durante 5 días baja los 2 cocos, pero ¿qué hace? Ahorra 1. Cuando tiene 5 cocos, no sube el árbol y se dedica ¿a qué? A hacer la escalera. Una vez que hace la escalera y la escalera le sale bien,
de mano menor, porque recuerden que la inversión tiene riesgo, ¿qué es lo que pasa? Empieza a bajar 10 cocos por día. Cuando empieza a bajar 10 cocos por día, está podrido de comer cocos. Entonces, ¿qué dice? Voy a hacer una red. Entonces ahorran los cocos de una cantidad de días para construir, ¿qué? La red. Fíjense que el proceso de crecimiento está dado, ¿por qué? Por la cuestión de generar ahorro e inversión. Por lo tanto, si ustedes estimulan el consumo, en realidad penalizan la inversión y por ende crecen menos. Por eso Argentina terminó el kirchnerismo con 11 puntos de inversión en términos del PBI, cuando necesita por lo menos 16. En una región que no es ninguna maravilla, invierte 23. A todos les gustan las tasas chinas, pero China invierte 40 puntos del PBI. Entonces, y además ahorra, ¿saben por qué? Porque tiene su breve cuenta corriente. Si no, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el keynesianismo es una falacia que conduce a un desastre. Miren, hagan el ejemplo más, porque esto lo hizo Prat-Gay y lo está haciendo este gobierno en Argentina, que llama, esto es increíble, hace un impuestazo y lo llama reactivador y además se considera keynesiano. Es una cosa verdaderamente... ¿Pero por qué? Porque esos impuestos los van a usar ¿para qué cosa? Para redistribuir el ingreso. A ver, ¿cómo lo hizo el gobierno anterior? Creó la ley de reparación histórica, o sea, le ponía plata en el bolsillo a los jubilados. Este gobierno, en realidad, lo que hace es le quita a los ricos y le da a los pobres. Porque el argumento, ¿cuál es? Que si yo hago una redistribución del ingreso hacia los que menos tienen, como tienen una propensión marginal a consumir más alta, sí, el multiplicador se vuelve ¿cómo? Más alto. Entonces, fíjense qué ridículo esto, porque si yo hago tender la propensión marginal a consumir a 1, el multiplicador tiende a infinito. Si el multiplicador tiende a infinito, lo que ponga de inversión me convierte al PBI infinito, y si lo convierto y si lo comparo contra el PBI inicial, tuve un crecimiento infinito. Ahora, qué increíble, logra crecer infinito con inversión cero. ¿Se dan cuenta que es una contradicción lógica? O puesto en terminología Milley, es una pelotudez del tamaño de una casa. O la otra, no, esto se arregla poniéndole plata en los bolsillos a la gente. Yo tengo el plan. Se llama fotocopiadoras para todos. ¿Por qué no le regalamos una fotocopiadora a cada familia y que imprima todos los billetes que quiera? ¿Se dan cuenta que es una estupidez del tamaño de una casa? O sea, les aviso, digo, porque estas cosas recurrentemente vuelven. Y la otra es la de los animal spirits. Entonces usted dice, ¿cómo era en el gobierno de Macri? No, fíjate que estoy teniendo consideración para contigo, Mauricio, porque ahora voy a ligarlo con algo que vos dijiste. El gobierno de Macri, ¿qué dijo? Venimos nosotros, somos más lindos, somos rubios, de ojos celestes, nos vestimos mejor, hablamos mejor el inglés. Acá va a haber una lluvia de inversión. No se invirtió un mango. Es decir, el argumento también viene de Keynes. Ustedes tienen que entender que Keynes era un resentido. Keynes, durante la década del 20, él, digamos, mientras que laburaba se dedicaba a timbiar. ¿Y qué pasó? Quebró. Entonces, cuando ustedes leen la teoría general, él dice, es más, hay una frase muy conocida de Keynes que dice, ustedes pueden estar acertados en su visión de la inversión, pero como el mercado es más grande y tiene más recursos que ustedes van a perder si el mercado está viendo otra cosa. Es decir, él nunca se equivocaba, o sea, él se fundió porque el mercado estaba equivocado, no porque él estaba equivocado. Hay que tener una autoestima que mamita querida, O sea, consecuencia de eso tuvo que recalar en Cambridge
como editor de la revista, gracias a que el padre le consiguió ese curro. Y tomó un curso de economía. 6 meses estudió economía. Ese es el gran tótem que tienen los economistas. Un tipo que estudió 6 meses. Y que dicho sea de paso, porque siempre hay algunos que dicen, no, pero durante la Gran Depresión ganó un montón de plata. ¿Alguien vio la película Wall Street? Es decir, digamos, Gordon Gekko y el otro terminan presos porque por hacer trading con inside information. ¿Saben cuándo se creó toda esa regulación en Estados Unidos? ¿Nadie se imagina? Después de la Gran Depresión. ¿Por qué sucede que había un funcionario del gobierno inglés que viajaba de lado a lado, ¿sí?, de Estados Unidos a Inglaterra y viceversa, que asesoraba al gobierno sobre qué hacer con empresas que además tenían cotización pública? Y como cosa de la vida compraba. Adivinen quién era. John M. Keynes. Y les aviso que cuando yo digo M, no es que no sé que se llama Maynard. No, yo ya lo sé que se llamaba Maynard. Por algo digo John M. Keynes. Lo que pasa es que es muy escatológico para esta hora. Entonces, digo, ojo, porque tampoco, digamos, la otra parte que no saben es que después de casi a punto de morir, Keynes dijo, me pasé toda mi vida luchando contra la economía de mercado y me di cuenta que me equivoqué. ¿No? Pero bueno. ¿Y por qué voy a esto? Porque una de las cosas que señaló Mauricio, y de modo correcto, es el tema de la competitividad. Nosotros con Diego Giacomini y con Nicolás Kurtz, que probablemente es uno de los mejores econometristas que tiene Argentina, o que sabe de econometría, pero además entiende de economía. Porque tenemos muchos economistas que son econometristas, que entienden de econometría, son los campeones del onanismo estadístico y de economía no saben un carajo. ¿No? Digo, tuvimos uno de viceministro, Gariani, uno de los 10 tipos más brillantes de su camada, todo, pero de economía no mucho. La econometría bárbaro y no le pegó a un solo pronóstico. ¿Saben por qué Dios inventó a los economistas? Para que los del pronóstico meteorológico no se sintieran mal con los errores de pronóstico. Entonces, bueno, ven, si los economistas estuvieran más mises, sabrían más de epistemología, sabrían que esa cosa no hay que hacerla. Pero bueno, es otro problema. Pero hoy sobre el tema de la competitividad. Nosotros escribimos un trabajo que se llamaba Termómetro de Riqueza y es un motivo por el cual, digamos, que sale de un desarrollo teórico mío, que convierto la Q de Tobin en un instrumento neoclásico dentro de un ejercicio de optimización dinámica y eso, digamos, a partir de ahí derivo la competitividad, digamos, cómo se crea riqueza. Entonces, cuando ustedes terminan en el fondo de la cuestión, digamos, ¿de qué depende la competitividad? De la productividad. Y esa productividad la tienen que ligar con el salario real o con, por ejemplo, si quieren mirar la competitividad contra el dólar, la competitividad contra el dólar, la calidad de los bienes públicos, la presión fiscal, ¿sí?, el costo de oportunidad del capital. Entonces, si ustedes tienen una política fiscal absolutamente desalineada, que tiene un alto riesgo país, ustedes van a tener tasas de interés enormes, con lo cual por el lado del capital van para atrás. Si ustedes además tienen la presión fiscal más alta del mundo, el mango que mete se lo lleva el fisco, van a ir para atrás. Entonces, cuando ustedes, digamos, se enfrenten a un desequilibrio macro, ¿qué va a pasar? Y va a haber un tremendo despiole monetario, ¿para qué? Para que logre hacer caer el salario en dólares por debajo de su productividad. Con lo cual le dan letra a los socialistas para que digan qué cosa, que los están explotando los trabajadores. Pero el fondo no es un problema del capital, porque el problema del capital sube la tasa de interés, ¿qué hace? No invierte, se lo come.
¿Para qué? Para que el producto marginal del capital suba. ¿Para qué? Para que no destruya valor, para que el retorno del capital invertido esté en línea con el costo de oportunidad o el costo promedio ponderado del capital, o sea, el WACC. Consecuentemente, digamos, el problema central, ¿dónde está siempre? En el fisco, porque me contamina el riesgo país y porque me mata impuestos. Entonces, lo primero que ustedes le tienen que transmitir también a la sociedad, que nuestro enemigo es el Estado. Los que hacen que la gente sea más pobre, que tengan salarios más miserables, son los políticos. ¿Por qué? Básicamente, porque si ellos no resignan sus privilegios, no modifican la política fiscal, todo el costo va a caer sobre el que trabaja. Por lo tanto, cuanto más Estado haya, no solo que vamos a perder muchísimo en términos de libertades individuales, sino que además se van a comer la competitividad. Y la única forma que tienen de salir con esto es empobreciendo a la gente. Y si ustedes hacen eso, ese modelo no es sostenible y explota porque no lo aguanta la condición social. Por lo tanto, la solución no es el Estado es el problema. Eso es lo que debería haber hecho Macri y el cobarde no lo hizo. Prefirió hacer kirchnerismo de buenos modales. Lo único que hizo, en lugar de hacer una reforma del Estado como corresponde, digamos, fue por la apuesta del gradualismo. ¿Por qué? Porque la reparación histórica, según Pratcay, iba a elevar tanto el multiplicador, que iba a hacer crecer tanto el ingreso, que el déficit fiscal iba a caer. Yo les digo, ustedes van a un libro de macroeconomía básica de formato keynesiano, después de que aprenden un modelo estúpido que se llama el modelo renta-gasto, tienen un apéndice que se llama el multiplicador del presupuesto equilibrado. Si ustedes aumentan el gasto público, el déficit fiscal aumenta, aún en ese modelo idiota. Estos tipos crearon una nueva teoría de que el hacer déficit fiscal, o sea, aumentar el gasto público baja el déficit fiscal, una cosa nunca vista. Entonces, ese no fue el único problema. ¿Qué hicieron? Aplicaron el gradualismo. Yo les digo, todos los programas gradualistas en Argentina del 52 en adelante, todos terminaron mal. Y todos los de Shock, sacando el del 59, todos terminaron bien. Por lo tanto, tenía la evidencia empírica en contra. A su vez, la clave para que un programa sea exitoso es que el ahorro que ustedes generan con el ajuste se transforme en inversión. Entonces, dos cosas. Si todas las crisis argentinas, Argentina tuvo 22 grandes crisis. Entonces, de esas 22, 10 las tuvo con déficit fiscal alto y 12 con colosal. Entonces, cuando le dicen el gradualismo y eso genera aumento de ahorro, ustedes no van a invertir un mango, porque hasta que no vean que las cuentas públicas están en orden, no van a invertir. No solo eso, sino que además, digamos, ¿qué pasa? Era tan lento el ritmo al cual se hizo el ajuste que el déficit fiscal aumentaba. Claro, el primario no, pero el financiero sí. ¿Por qué? Porque ustedes reducían muy lentamente el déficit primario y la carga de intereses los mataba, con lo cual el déficit fiscal aumentaba. Entonces, digo, ¿cómo terminó Argentina con esa idea? Terminó en el Fondo Monetario Internacional. Argentina, en realidad, la crisis ya la tiene. Argentina, si no hubiera ido al Fondo Monetario Internacional, en el 2018 hubiera defaulteado, porque ya no tenía forma de conseguir financiamiento. De hecho, consiguió un programa por 57.100 millones de dólares. Es más, desde el Banco Central se patinaron 22.000 millones de dólares. Por lo tanto, si ustedes hacen el contrafáctico calculando el precio sombra del tipo de cambio, Argentina hubiera tenido una inflación por arriba del 500%. Es decir, fue un desastre. Además, el PBI per cápita con el que se va Macri está
15% abajo del que teníamos en el 2011. Estamos en el mismo nivel del 2007. Tenemos más desempleo, tenemos 40% de pobres, tenemos más indigentes y tenemos un descalabro monetario tremendo. Por lo tanto, si el descalabro monetario avanza en Argentina, no solo que vamos a hacer un default homérico, sino que además vamos a tener hiperinflación y podría ser que Argentina termine con 75% de pobres. Es decir, es cierto que el kirchnerismo fue un desastre. El kirchnerismo no dio crecimiento, fue recuperación cíclica, porque en los primeros 4 años del kirchnerismo la economía se expandía al 8 con inflación del 10, en el segundo tramo se expandía al 4 con inflación del 20, tercer tramo se expandió 0 con inflación del 30. Macri cayó y además 45% de inflación. Es decir, la tendencia es que cada vez los indicadores de actividad, los indicadores de empleo, los indicadores de PBI per cápita, los indicadores de pobreza, indigencia, todo da lo peor que puede dar. Y el indicador de inflación cada vez más grande. Y sin financiamiento. Y sin ganas de ajustar. ¿Cómo se llama eso? Maquinita. Y el día que se caiga la demanda de dinero, habrá una hiperinflación. Por lo tanto, yo diría, no hay que descuidar la batalla cultural. Es decir, hay que dar la batalla cultural desde el primer día, pero con argumentos razonables, no como el del idiota de González Fraga. Si ustedes quieren contar la historia del populismo es, miren, yo tengo un departamento y me quiero ir a vivir la vida loca por un tiempo a Europa y obviamente no voy a estar laburando nada. ¿Qué hago? Hipoteco mi departamento. Me dan la plata, ¿qué hago? Me voy de joda por Europa. Me digo, ¿hasta cuándo? Y hasta que no me queda más nada. Obviamente que cuando vuelvo, ¿qué me pasa? Me ejecutan la casa porque no puedo pagar, no tengo laburo, me quedé en la yeca. Y claro, sí, antes vivía mejor. Sí, claro, porque me estaba comiendo el capital. Y les voy a comentar, o sea, miren qué fácil que era contar el ejemplo que el idiota de González Fraga no pudo contar. Pero voy a contar algo peor todavía. ¿Por qué de última, si todo ese proceso de comerme el capital me lo hubiera gastado yo, jodete por idiota, pagá los costos de lo que hiciste? O sea, no tendría nada de malo eso. Pero ¿cuál es el problema? Que con el verso de la justicia social y la redistribución del ingreso, el que se rompe el lomo laburando, sigue laburando, y el que se comió el capital es el vago. Claro, entonces ahí ustedes le pueden explicar a la gente, antes vivíamos mejor. Sí, claro, porque no solo que nos estábamos comiendo el capital, sino que además te estabas comiendo el capital de otro. Es como que llegue una horda de delincuentes a una ciudad, encuentra el supermercado, lo saquea, reparte entre todos. Claro, el supermercadista quebró, cerró. Ahora no tienen dónde trabajar, qué morfar, nada. No hay sistema de precios que valga. Usted puede decir, antes estábamos mejor. Claro, si se estaban comiendo el capital del supermercadista. Entonces, primer punto, la batalla cultural. La batalla cultural. O sea, a la gente le tiene que quedar claro que ese señor era un demonio. Le tiene que quedar claro que el socialismo es un sistema que donde se lo aplicó, llevó, digamos, a la pobreza, fue un desastre en lo económico, en lo social, en lo cultural. Es un sistema asesino. Digo, tienen que contarle la historia que cuenta Hayek en un libro que se llama Camino de Servidumbre. ¿Qué hace Hayek en el libro Camino de Servidumbre? Cuenta la historia de la Alemania nazi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece un tipo desde la poltrona y dice, ahí el mercado está fallando. Entonces, ¿cómo lo corrige? Lo corrige con una acción gubernamental.
que siempre es violenta, porque la violencia del Estado es autística, es decir, como fue por ejemplo en la revolución bolchevique, ¿sí? Digamos, ustedes aceptaban el régimen comunista o lo mataban, ¿no? También, digamos, o sea, si tenían menos suerte, lo mandaban a Siberia y en el peor de los casos, si eran una personalidad conocida, le hacían una lobotomía y decían, se volvió loco. Otro tipo de violencia es lo que se llama la violencia binaria, que es el gasto público y los impuestos, los cuales son un robo, ¿sí? O la violencia triangular, que son los controles de precios, o los controles de cantidades o calidades y todo ese tipo de cosas. Entonces, ustedes, ¿qué pasa? Cuando aparece la intromisión del Estado violentando los intercambios voluntarios, aparecen daños directos, o sea, hay transacciones que se caen, y daños indirectos, que son las transacciones que se caen a partir de las transacciones directas que no pudieron hacer. Por lo tanto, siempre la intervención del Estado, el resultado es peor de lo que tenían originalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el germen socialista le quemó la cabeza, piden más intervención. Entonces avanza más el Estado. Cuando llega al 50%, listo, son boletas. Chao, se acabó el juego. ¿Por qué? Porque ese agente es tan grande que se los va a llevar puestos. Porque van a descubrir que ustedes, si el Estado quiere, los quiebra. Entonces, digamos, la batalla es contra el Estado. Digamos, hay que tener claro que cuando llegan a eso, el camino a Venezuela, el camino a Cuba, el camino a la Unión Soviética, lo que quieran, está a la vuelta de la esquina. Entonces, ese es el punto. El otro punto interesante, lo van a acusar de neoliberales. Una cosa que es una aberración. ¿Qué es una aberración? Yo le voy a explicar. Esto por poco en un estudio de televisión termino a las trompadas, y no es metafóricamente, es literal. Porque un señor me acusa de neoliberal. Entonces le dije, mirá, tenés un problema con el término neoliberal. Le paso todas estas cosas porque van a pasar. Van a decir neoliberal. Entonces lo primero que tienen que entender que no es, el término neoliberal no tiene sentido, porque liberal viene de libertad. No hay nueva libertad o vieja libertad. ¿Ok? ¿Hay libertad o no hay? ¿Está claro? Digo, no es estoy medio embarazada, no. ¿Estoy embarazada o no estoy embarazada? ¿Ok? Bueno, ahora quizás con esto de que se autoperciben neoliberales, con lo cual ahí tienen otra batalla también. Entonces, lo que le explico es eso, que es una estupidez decir neoliberal, y después le digo, sin embargo, el término existe, lo creó Alexander Rustow en un congreso en 1938 y se popularizó en 1939. ¿Qué era lo que quería hacer Rustow? A la luz del desastre que era la Unión Soviética, digamos, el nazismo, el fascismo, o sea, todos colectivistas de distinto tenor, pero digamos, con distintos niveles de respeto a la propiedad privada, pero todos colectivistas. Y frente a lo que él denominaba el liberalismo manchesteriano, dijo, bueno, vamos a crear algo en el medio. Eso lo llamó neoliberal. Ahora hay un libro de Mises que se llama El mito de la tercera vía. O sea, los liberales no queremos saber nada con eso. Porque justamente, bajo la lógica de camino de servidumbre, que es explotar mejores ideas, sabemos que cualquier equilibrio intermedio es inestable y tiende al socialismo. Por lo tanto, o sea, no solo que se van a tener que poner los pantalones para dar la batalla, sino que la van a tener que dar con todo. Por lo tanto, no pueden fallar en el diagnóstico, no pueden fallar en las medidas, no pueden fallar en la comunicación, y esta no es una situación para tibios. Si tienen tibios, échenlo y mándenlo al otro lado. Porque eso lo único que van a hacer es ensuciar la tarea. Por lo tanto, están frente a una oportunidad histórica. Así que pongan lo que tienen que poner y mucho ánimo. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo un kiosquito con antidepresivos. La idea es que participemos ahora. Invito
para que nos dirigen las rondas de preguntas al doctor Galindo. Bueno, ante tan elocuente exposición. Obviamente, gratuita, tú sabes que no hay nada gratuito, la pregunta es quién lo paga. Lo más probable es que le pague la gente productiva y la gente que va a tener que pagar sus impuestos. Mientras hay un grueso de la población, grandes contrabandistas que no pagan un peso, pero van a recibir el beneficio. Aunque también es cierto, y esto es lo que aquí viene mi pregunta, también es cierto que hay gente lábil, hay gente que tiene discapacidades severas, hay gente que realmente está en una situación muy crítica de salud, y aún para una persona de clase media, el tener que someter a un tratamiento de cáncer puede dejarte totalmente despellejado, y los seguros privados usualmente no quieren cubrir estos gastos. ¿Cómo afrontamos este desafío? Ahorita es una carga para el Estado desde el punto de vista de que incrementa el déficit fiscal, el gasto público, pero por otra parte hay una realidad innegable en este país: la pésima calidad de salud arrastrada desde hace años. ¿Cuál sería tu estrategia desde el punto de vista económico para afrontar este desafío? Y lo segundo, sobre el tema de los hidrocarburos, gran parte del déficit fiscal está ahí, hay que hacer el ajuste. Se ha intentado hacer 2 veces el ajuste de los precios de los hidrocarburos a términos reales sin que lo subvencione el Estado, y ha causado 2 levantamientos sociales, que el último estuvo a punto de tumbar al mismo Evo Morales. Tú aconsejas la terapia de shock, pero yo te pongo esta realidad de que somos muy sui generis, a veces somos muy violentos cuando realmente hay algo que nos toca el bolsillo, los intereses. ¿Y cómo agarrarías y afrontarías este desafío de cerrar ese déficit fiscal con el tema de los hidrocarburos, que es un tema muy delicado por lo que te he expuesto? Gracias. A ver, con la terapia de shock, yo mostré el caso argentino, como, digamos, el gradualismo falló. Y además, o sea, hablé de todos los programas de estabilización de Argentina, del 52 en adelante, y todos los programas gradualistas terminaron mal, y todos los de shock, sacando el del 59, terminaron bien. Por lo tanto, no solo tengo a favor la evidencia empírica, sino también tengo a favor la teoría económica, porque además expliqué que la característica para que el ajuste sea expansivo tiene que generar inversión. Esa es la primera característica de los programas de estas características. El segundo punto tiene que ver con lo que respecta al tema de la salud. Es muy interesante el tema de la salud. Vos sabés que en Argentina, por ejemplo, la señora Cristina Fernández de Kirchner es una gran defensora de la salud pública, pero cada vez que se tuvo que operar ella y los hijos, la salud privada. Digo, o sea, hay mucha gente que te defiende la salud pública, pero tiene una prepaga. O sea, con lo cual, digamos, primero hay que sacar las caretas. Obviamente, como vos decís, también si, como no hay tal cosa como un almuerzo gratis, alguien lo tiene que pagar. Y cuando vos haces eso, digamos, implica tratar desigualmente frente a la ley, implica un robo, implica varias cuestiones. Entonces, ahora voy a contestar 2 cosas muy importantes, digo, en la lógica de esto. La primera es, hay un libro, digamos, de 2 autores argentinos, de Alberto Menegas Lynch hijo y de Martín Krause, que se llama En defensa de los más necesitados. Y cuenta todo lo que era la red de contención social en Argentina y cómo, por ejemplo, el sector privado dio contención a los más vulnerables durante la Gran Depresión, y también, digamos, por ejemplo, los primeros hospitales fueron desarrollados por los propios dueños de los campos. ¿Sabes para qué? Para que no se le enfermen los trabajadores. Con lo cual, digamos, no es cierto que el sector privado no lo resuelve. Ese es el primer punto. El segundo punto es, suponete que te haces un planteo a la Hayek. Hay un libro verde de Hayek que, ahora no me acuerdo, Los Fundamentos de la Libertad, creo que se llama. Son tres libros. Te puedo asegurar que cuando lees, o sea, es un mamoteto así, que son 3 libros. Cuando lees el libro 1 y el libro 2, digamos, quedas fascinado, o sea, casi que Hayek suena como Rothbard en esos 2 primeros tomos. Y ahí el problema es el tomo 3, porque después lo acusan de socialista. Dice, bueno, ahora sucede que la gente quiere tener
pero no importa. Entonces, suponete que la población tiene un acuerdo que quiere tener educación o que quiere tener salud. No, está funcionando. El problema soy yo que muevo, le tengo que dar justo en el medio. Viste, yo no soy socialista. Si fuera socialista le estaría echando la culpa a Mauricio, a Macri, a él. No, la culpa es mía que no le estoy tirando en el medio. Entonces, lo que hace en ese tercer tomo, Hayek, es buscar la forma de minimizar el daño para tener esos servicios y establecer regímenes de competencia que asimila el comportamiento del mercado privado. Ejemplo, los vouchers de Friedman, ¿no? Es decir, ¿cómo es la educación en Suecia? Por vouchers. O sea, ok, la sociedad está de acuerdo, quieren todos tener educación. Vos podés tener educación pública o privada, pero vos tenés un voucher y elegís a qué institución querés ir. Por ejemplo, vos planteás eso en Argentina, te acusan de asesino, de nazi, y después dicen que les gusta el modelo sueco, ¿no? Pero claro, esa parte, ¿sabes por qué no le gusta? Porque en realidad, cuando vos tenés el régimen de educación pública así a la que te tiraste, como te escribiste vos, y no el sistema de voucher donde todo es arancelado, y vos no te quedés, si vos sos pobre y querés estudiar, vas a tener, porque te van a dar el voucher. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que perdés el poder de adoctrinamiento. Porque tanto que hablan de la competencia desleal, por ejemplo en esa universidad en la que fuiste, sucede que ellos no cobran arancel porque están subsidiados, pero compiten contra universidades privadas a las que hay que pagar. Y eso no es acaso injusto, pero ¿por qué pasa eso? Justamente pasa para poder adoctrinar, para que el graduado de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Buenos Aires oscile en el espectro que va entre un keynesiano, modelo Forte, la Davison, ¿sí?, hasta lo que es un marxista. Entonces, ¿qué pasa? Te generan soretes, ¿sí?, adoradores de la religión del Estado. O sea, que siempre te quieren meter el Estado en el medio. Y que, como son una manga de parásitos que nunca producen nada, siempre les parece que sacarle al que produce es un poquito nada más. Entonces, digo, aquellas instituciones entonces que requiera por consenso la población, hay un consenso, todos queremos que haya gente sana. Ok, buscar los mecanismos para qué, para que haya competencia, para que de ese modo, ¿qué pasa? Digamos, no es lo más puro en términos de economía de mercado, pero vos, como sabés cuál debería ser el resultado, creás instituciones que hacen que lo asemejen. Esa es la regla. Un aplauso para terminamos con las preguntas y solamente voy a ceder la palabra a los señores Santa Cruz, que tiene un anuncio que hacer sobre una reunión justamente de eso. Muchas gracias.